Hechos como los ocurridos en Venezuela la madrugada de ayer han hecho recordar otros eventos perpetrados por regímenes dictatoriales. Por ejemplo, en Argentina, la Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1976. Un episodio trágico donde fueron secuestrados 10 estudiantes de secundaria tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Estos estudiantes tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires, que calificaron en ese entonces el suceso como parte de la lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Alemania, en su momento, tuvo también la Noche de los Cuchillos Largos. Chile tuvo una caravana de la muerte. Eventos duros implicaron la muerte de muchos nacionales, pero hay quien establece cierto paralelismo. Yo quiero saludar en Washington a Héctor Chamis, él es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto, Idania, gracias por invitarme. ¿Puede ciertamente establecerse algún paralelismo? Es decir, no solamente el evento de ayer con estos dos líderes políticos, Venezuela ha pasado a tener noches de horror donde las fuerzas policiales están ingresando a las residencias, tumban las rejas, tumban las puertas, se llevan a la gente, no hay debido proceso, el Estado de Derecho está en duda. ¿Hay algún paralelismo en esto que menciono? Hay tantos paralelismos, Idania. Es la cara de la represión ilegal y del terrorismo de Estado, en última instancia, es muy parecida en todas partes. Aquello de Argentina tiene rasgos, en el sentido que esta represión tiene una particular especialización en la de Venezuela, digo, por los jóvenes e inclusive por menores de edad. Señalabas que aquellos jóvenes tenían entre 14 y 17 años, estudiantes de secundaria. Eso por un lado es parecido, pero también la Noche de los Cuchillos Largos tiene un rasgo muy parecido a lo que ocurrió la noche de la Constituyente, la elección del domingo, cuando en algún sentido el presidente Maduro anuncia virtualmente una purga, cuando se refiere a la fiscal general como traidora, cuando amenaza con la pérdida de inmunidad parlamentaria a quien sea necesario, creo que fueron sus palabras, y en ese sentido eso es parecido a aquella Noche de los Cuchillos Largos, que fue una purga dentro del aparato del Estado. La de Chile fue efectivamente una caravana represiva hacia los mineros en buena parte, pero en general hacia trabajadores de izquierda, una caravana represiva que comenzó por el norte y fue bajando hacia el sur y finalmente produciendo un enorme número de muertos y de detenidos y de desaparecidos también en aquel momento en Chile. Claro, cuando vamos a las cifras, Héctor, a las cifras que se están manejando en Venezuela, en el aquí y el ahora, cuando vamos a 103, 110 muertos en estos 3 meses, más de 1000 detenidos, una cifra casi que llega a las 500 personas en relación a presos políticos particulares, es factible, como tú señalas, establecer estos paralelismos, por duro que pueda parecerle quizás a algunas personas, pero es decir, estamos hablando de realidades, no de ficciones. Absolutamente, y dije terrorismo de Estado porque la población de Venezuela vive aterrada, y ese terror origina en el aparato del Estado, origina en esos invasores de edificios de viviendas, de departamentos, que en la noche ingresan, patean la puerta, y las cosas que suceden en esos edificios que la prensa ni siquiera puede tener ocasión de ser testigo. Entonces, claro, eso es similar a aquello del Cono Sur. Por el otro lado,
aquellos eran regímenes militares y este es un régimen cívico-militar, un proyecto de partido único, apoyado por un aparato de inteligencia y un aparato represivo muy fuerte, excesivamente fuerte. Venezuela es el país de América Latina que más gastó el año pasado en armamentos, no siendo la economía más grande, no siendo el país más grande y no teniendo una guerra. Pero sí, tiene una guerra contra su propio pueblo. De eso se trata el terrorismo de Estado. Es que, como decía al principio, no importa dónde y no importa cuándo, cuando hay una caída de la legalidad de esta naturaleza, cuando se pierde toda noción de legalidad por parte de quien detenta el poder, bueno, la realidad comienza a parecerse mucho en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Héctor, Liliana Ortega, que es la directora de COFAVIC, una de las ONG que hacen vida en Venezuela, más seria, más reconocida a nivel internacional, escribía en su cuenta de Twitter que el derecho internacional establece que ocurre una masacre cuando son asesinadas más de 5 personas en un mismo contexto. Si uno mira, revisa las cifras que van dejando, que antes mencionábamos, estos más de 3 meses de protesta, uno puede preguntarse, ¿hay una masacre en Venezuela? O sea, ¿estamos llegando a esos niveles? Yo creo que sí, es el debate que ya ha comenzado. Hay quienes están ya investigando la posibilidad de acusar al gobierno de Venezuela, a Maduro, a individuos en particular ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cuya definición es un crimen sistemático y metódico ante una población indefensa, civil, y que tiene que ver con aspectos de identidad de esa población. Y en este caso es exactamente así. La población son esos jóvenes o esa sociedad civil cuyas ideas políticas no son toleradas, ideas políticas, por otro lado, de democracia y una configuración de un Estado constitucional, y eso ha despertado toda esta represión sistemática, como decía, por parte del régimen, en las calles o en las casas de la población venezolana, o en estos actos de verdadero terrorismo de Estado, de las imágenes que mostrabas al comienzo, de Leopoldo López y Antonio Ledesma siendo extraídos por la fuerza, tomados por la fuerza de sus casas en el medio de la noche. Creo que el alcalde Ledesma estaba vestido con pijama en ese momento. Qué horror y qué deplorable la represión que se está viviendo en este momento, que ya llega, como decía Maduro el otro día, que ya llega a niveles de haber ordenado una purga y que no sabemos exactamente en qué dirección va a ir. Ahora, lo cual hace más peligroso el aquí y el ahora. Eso justo que acabas de decir, ordenar una purga y no saber hasta dónde va a llegar. ¿Era pensable, Héctor, que las cosas iban a tomar este camino? Y cuando volteamos además y vemos que el ministro de la Defensa, Padrino López, hoy ofrece una rueda de prensa y dice que Nicolás Maduro no puede ser calificado de dictador, el papel de la Fuerza Armada, hay quien dice, bueno, hay un sector de la Fuerza Armada que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Yo creo que hemos visto suficiente, ¿no? Como para pensar que esta esperanza no tiene un real asidero. Yo creo que tiene asidero porque estas son situaciones muy fluidas y donde se producen hechos en este contexto de crisis política terminal, donde
no hay Estado, porque el Ejecutivo está, fíjate tú, el Ejecutivo está enfrentado al Legislativo, a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y también enfrentado al Ministerio Público, en manos de la fiscal Ortega, que proviene del mismo partido, pero que se ha mantenido dentro de los límites de la Constitución de 1999 y que hoy está en oposición. Maduro la llamó traidora en cadena nacional el domingo por la noche. También de ese modo hay sectores, hay hoy 3 diputados que han dejado el bloque del oficialismo, del bloque del PSV, para adherirse a la unidad, al bloque de la unidad. Hay también oficiales del ejército que han sido arrestados. No se sabe con exactitud cuántos. Se habla de 85, pueden ser más, pueden ser menos. De cualquier manera, esto ya señala un estado deliberativo dentro del ejército que sin duda va a tener consecuencias, y en la medida que Maduro persista en esta dirección en su gobierno, va a profundizarse aún más. Héctor, una última pregunta. Y siempre hago este comentario, nadie tiene una bola de cristal, ninguno de los comentaristas que puedo invitar al programa, pero digamos, es tu ejercicio, es tu quehacer, analizar la realidad, el contexto, sobre todo en la región. ¿Qué ve Héctor Chamiz a corto y mediano plazo en esta trágica cotidianidad de Venezuela? Bueno, por empezar, una dramática crisis humanitaria que ya hemos hablado casi hasta el hartazgo, pero que comienza a tener manifestaciones posibles de éxodo. Uso el término bíblico, si se quiere. Colombia está aprobando una generosa ley de inmigración. Brasil ya la tiene en realidad. Y la cantidad de venezolanos que han emigrado hacia Roraima, el estado brasileño lindante con Venezuela, es importantísima, y este tema ya ha sido tratado en el Congreso brasileño en reiteradas oportunidades. Eso por un lado, y por el otro lado, una situación política que no tiene precedentes, porque esto es algo que nunca hemos visto, Idania, y que no encaja bien, si bien tiene tantos aspectos de similitud. Hay un aspecto que es nuevo, que nunca hemos visto, que es una organización delictiva a cargo del Estado venezolano. Y esto es lo que es este gobierno, una organización delictiva que ha traficado, que ha lavado, que ha hecho contrabando, que ha traficado pasaportes para grupos terroristas. Es verdaderamente una organización en el poder que nunca hemos visto en ningún caso, en ninguna de las dictaduras sobre las cuales hemos hablado, que han sido dictaduras militares o que han tenido una ideología o que han sido un líder populista carismático en el poder, también con una cierta ideología. Aquí ya no hay ideología, aquí es permanecer en el poder, porque fuera del poder no tienen seguridad de dónde van a terminar. Y ese es el gran dilema de esta trágica crisis que nos va a llegar a todos tarde o temprano. A Colombia ya ha llegado, a América Central ha llegado, a Brasil ha llegado. Pero esta tragedia venezolana será en ese sentido parteaguas de nuestra historia política como continente. Pues quiero agradecer como siempre a Héctor Chamiz por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Un gusto, Héctor, gracias de verdad por acompañarnos. Un gusto para mí, gracias, Idania, hasta siempre.